El muralismo mexicano es un movimiento pictórico iniciado en la década de 1920 como parte de las políticas de modernización del Estado de México tras la Revolución de 1910. Se trata de un movimiento inspirado por un propósito: construir una identidad nacional, para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales. El presidente Álvaro Obregón nombró a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Este desarrolló el primer programa cultural del Estado mexicano después de la Revolución. Vasconcelos impulsó por un lado la educación pública nacional, concentrando esfuerzos en la lengua castellana. Por el otro, impulsó y comisionó a distintos artistas a pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria. El muralismo mexicano siguió un programa para lograr los propósitos del Estado revolucionario. En primer lugar, la valoración y recuperación de la historia, fuente de la identidad nacional. Y en segundo lugar, el reconocimiento de que los descendientes de esta historia seguían vigentes. Monumentalidad. Si el muralismo era un arte concebido por el Estado para una estrategia social, es claro que debía tener un alcance público. Por lo tanto, los muros estaban dispuestos en edificios del Estado, en escuelas, universidades o incluso iglesias. En el muralismo mexicano se usaron dos técnicas importantes: el fresco y la encáustica. El fresco es una técnica pictórica que consiste en pintar sobre una capa húmeda de cal con pigmentos minerales disueltos en agua. El proceso de secado de la cal hace que los pigmentos se aglutinen y se fijen. En la técnica de la encáustica, el material aglutinante es cera caliente mezclada con pigmentos. Se puede aplicar con un pincel o una espátula igualmente caliente. Luego de aplicarse, se pule con trapos de lino bien secos. Se ha utilizado desde tiempos antiguos, especialmente sobre tabla. En un primer momento, los muralistas aplican elementos de las vanguardias occidentales, tales como el expresionismo en Orozco, el futurismo en Siqueiros y el cubismo sintético en Rivera. Pero no por ello puede considerarse que las hayan imitado, por el contrario, acabaron por apartarse de ellas. Se representaban ideologías de izquierda que estaban en plena expansión y se erigían como una promesa. Así también se representaron valores y principios rectores del socialismo: la lucha de clases, la libertad, la opresión, la vida de los campesinos y la clase obrera. Los siguientes temas fueron progreso, ciencia, tecnología y conocimiento. La tendencia del movimiento muralista era suscribir el progreso. Por lo tanto, también hicieron apología del conocimiento, la ciencia y la tecnología, incluidas en ello la industrialización y la máquina. Y por último, la historia de México. Diferentes pasajes de la historia mexicana pasarían a formar parte del repertorio temático: la conquista y colonización, la guerra de independencia, la revolución, las costumbres y tradiciones que hoy nos representan. Jean Charlot fue un pintor nacido en Francia pero naturalizado mexicano. Al descubrir el arte prehispánico quedó fascinado. Obra: Masacre en el Templo Mayor. Ramón Alba de la Canal fue pintor e ilustrador. Estudió en la Academia de San Carlos y formó parte del Sindicato de Pintores. Obras: La cruz plantada en tierras nuevas y El desembarco de los españoles. David Álvaro Siqueiros. Sus temas proyectan más el futuro que el pasado. Obras: Retrato de la burguesía y Nueva democracia. Diego Rivera, quien estudió en México y en Europa. Practicó el cubismo sintético y heredó el orden, la armonía, entre otros. Obras: Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y El hombre controlador del universo. Y por último, José Clemente Orozco, quien fue el más influido por el expresionismo. Obra: Omnisciencia.